Historia 1. Por Orlando esto no fue hace tanto tiempo. De hecho, no fue hasta después de que esto ocurriera que incluso supe de los horribles encuentros que otras personas también habían tenido en Mercado Libre. Siempre pensé que era relativamente seguro siempre y cuando uno fuera lo suficientemente cauteloso. Al parecer no seguí mis propias reglas, sin embargo, esto sucedió durante el primer mes después de mudarme a mi nueva casa. Fue un traslado bastante largo a través del país hacia una zona relativamente nueva para mí, como el condado de Valle del Cauca. Vendí casi todo antes de la mudanza, así que, durante las primeras semanas solía hojear casualmente Mercado Libre cuando estaba aburrido, esperando encontrar algo que pudiera necesitar, principalmente muebles o cosas que hicieran que la casa se sintiera menos vacía. Antes de esto, de hecho, ya había encontrado algunas cosas en Mercado Libre y las había recogido sin ningún problema. Así que realmente no tenía mucha razón para estar nervioso. Una noche después del trabajo, me topé con un anuncio de un sofá bastante bonito. Era casi perfecto para lo que estaba buscando. Un sofá seccional gris que aparentemente estaba en excelentes condiciones. Y todo por un precio decente, 800,000 pesos. El tipo respondió bastante rápido. Su nombre era Brian, y por los mensajes parecía un tipo relajado. Acordamos el precio y comenzamos a planear cómo encontrarnos. El gran problema era que solo tenía una SUV. Tal vez podía caber una sección del sofá a la vez, y él vivía en el pueblo vecino, así que tendría que conducir ida y vuelta varias veces solo para llevar todo a mi casa. Cuando mencioné que no tenía manera de recoger el sofá completo de una vez, él amablemente ofreció usar su camioneta para dejarlo en mi casa. Por supuesto, idealmente quería verlo en persona antes de comprarlo, y no me sentía muy cómodo dando mi dirección a un desconocido, pero era mucho más conveniente, y tenía mucho más sentido hacerlo de esta manera. Y él no fue insistente ni extraño en absoluto. Genuinamente parecía estar ofreciendo una solución, así que después de pensarlo un poco acepté. Quedamos en que pasaría por mi casa el día siguiente. Me acosté temprano, y por la mañana le envié mi dirección. Luego pasé el resto del día limpiando las otras habitaciones de la casa. A medida que se acercaba la hora acordada, me quedé en la sala de estar viendo televisión, dejando las persianas parcialmente abiertas. Casi exactamente a la hora planeada, vi unos faros acercándose por la carretera. Unos segundos después, una camioneta negra pasó lentamente. Al hacerlo, noté que no había sofá en la parte trasera de la camioneta, así que pensé que era solo un vecino o algo por el estilo, y seguí esperando. Sin embargo, solo unos minutos después, esa misma camioneta pasó de nuevo. Fue realmente extraño la forma en que redujeron la velocidad, como si estuvieran mirando mi casa, o tal vez incluso a través de las ventanas mientras pasaban. Me dio una sensación inquietante, pero aún así pensé que no era nada. Le envié un mensaje a Brian asegurándome de que aún venía. Luego seguí viendo televisión. Después de enviar ese mensaje, no vi más camionetas pasando por fuera. Lo que fue aún más extraño fue que Brian nunca me respondió. Nunca apareció, ni siquiera me actualizó sobre nada. Una vez que pasó un tiempo considerable desde la hora acordada, envié otro mensaje, pero no se envió, lo que significaba que había bloqueado mi número. No sabía qué salió mal, pero en general no estaba demasiado preocupado y más bien molesto porque me había hecho perder el tiempo. Tal vez encontró a alguien más que pagara más, o algo más surgió y simplemente no quiso lidiar con darme las malas noticias, así que me ignoró en cambio. Supongo que pasa. A medida que la noche avanzaba, lo superé en gran parte. Cené, arreglé mi oficina en la casa y me relajé en la cama viendo YouTube el resto de la noche. Ni siquiera recuerdo haberme quedado dormido. Creo que simplemente me desmayé a mitad de un video. Pero estoy bastante seguro de que estuve fuera al menos un par de horas. Me desperté en medio de la noche con un sonido realmente inquietante. Fue un crujido largo de madera, del que estaba absolutamente seguro que era la puerta principal abriéndose. Lo sabía porque siempre me había molestado ser la única puerta chirriante de la casa, pero ¿quién demonios la acababa de abrir? Me senté y miré hacia la puerta de mi habitación mientras escuchaba. Pude oír pasos sutiles moviéndose dentro de la casa debajo de mí. Probablemente no los habría escuchado si no fuera por el eco de la casa vacía. Sentí que empezaba a entrar en pánico, pero me quedé inmóvil, casi atrapado en el lugar. Los pasos parecían detenerse cuando llegaron al pie de la escalera. Pasaron varios segundos largos de silencio,
antes de que una voz de hombre llamara. No fue cualquier cosa, sin embargo. Estaba llamando mi nombre. Su voz era profunda y sonaba como la de un hombre mayor, pero no la reconocí como la de alguien que conociera. Volvió a llamar mi nombre. Disturbadoramente no había emoción detrás de ello. Era monótono, solo diciendo mi nombre una y otra vez desde el pie de las escaleras como si supiera que estaba aquí arriba. Alcancé mi teléfono en silencio para llamar al 123. Estaba extremadamente asustado de que me escuchara hablando con el operador, pero honestamente, sentí que no tenía otra opción. Susurré lo más silenciosamente que pude. El hombre seguía en las escaleras, llamando mi nombre. Una vez que la policía estuvo en camino, me moví desde mi cama hacia el armario. No sabía si el hombre iba a subir a buscarme o no. Claramente algo andaba mal con él, así que no quería arriesgarme. Solo unos momentos después de moverme al armario, la voz del hombre dejó de llamar. Desde el armario no podía escuchar nada más como pasos o puertas, así que me puse muy ansioso, sin saber dónde estaba o si podría estar justo afuera de mi habitación en ese momento. Afortunadamente, en unos minutos, llegaron los oficiales. La casa estaba vacía. Quienquiera que fuera ese hombre que entró, ya se había ido. Inmediatamente le conté a los oficiales sobre la situación con Mercado Libre, porque estaba seguro de que tenía que ser Brian. Quiero decir, acababa de darle mi dirección ese día, y vi esa camioneta pasando sospechosamente antes. Todavía tenía su número de teléfono, así que me sentía confiado de que podrían rastrearlo. Pero había algunos problemas. Cuando mis mensajes no se enviaban, resultó que no era porque me había bloqueado. Era porque ese número ya no existía. Era un número desechable. No había manera de rastrearlo hasta él. Y el segundo problema es que, incluso si descubriéramos quién era, no había forma de vincularlo como el que irrumpió. Aún así, estoy casi seguro al 100% de que fue el tipo de Mercado Libre. Me pregunto si tal vez planeaba que yo, o quien respondiera a su anuncio, fuera a su casa, donde estaría más preparado para hacer lo que fuera que intentaba hacer. Pero por alguna razón, pensó que podía seguir adelante con eso en mi casa irrumpiendo. Tal vez se sobreestimó. Realmente no lo sé. También es muy extraño que se quedara abajo y solo llamara mi nombre. De todos modos, los policías dijeron que parecía que había forzado la cerradura de mi puerta principal, así que la reemplacé e instalé una cámara. Realmente no tenía la opción de mudarme, así que estoy tomando todas las precauciones necesarias. Nada ha pasado desde entonces. Historia 2. Por Casey C. De vez en cuando me encuentro revisando sitios como Mercado Libre, eBay y otros similares en busca de cosas aleatorias que pueda querer o necesitar. Era como una especie de búsqueda de tesoros en línea, algo divertido de hacer y que a veces me conseguía grandes ofertas en cosas que de otra manera no habría comprado. Esto fue en 2018, así que hace bastante tiempo. Había encontrado algunas cosas en Mercado Libre que me interesaban. El anuncio mostraba un contenedor lleno de decoración para el hogar, como velas, marcos de fotos y solo adornos lindos para alrededor de la casa. Mi apartamento estaba bastante vacío, así que pensé que un montón de decoraciones aleatorias podía darle vida al lugar. Le envié un mensaje a la mujer, Abril, y ella fue súper amable. Básicamente, dijo que se estaba mudando y quería deshacerse de todas las cosas que no quería o que pensaba que podrían romperse durante el proceso de mudanza. Su objetivo era simplemente librarse de todo, así que no le importaba venderlas por casi nada. Dijo que por 80,000 pesos estaría feliz de dejarme elegir lo que quisiera, o incluso todo si quería todo. Quedamos en encontrarnos en un estacionamiento cercano después de que saliera del trabajo. Salí del trabajo ese día, así que fui directo desde la oficina. El lugar que acordamos fue un estacionamiento de una tienda de abarrotes, que estaba bastante concurrido alrededor de esa hora. Había un montón de gente entrando y saliendo. Le envié un mensaje a Abril describiendo mi carro y dónde estaba en el estacionamiento. Luego solo esperé. Era pleno invierno, así que tenía el carro con la calefacción a todo y esperaba que llegara pronto. Pero recibí un mensaje unos momentos después de llegar, diciendo que salía tarde del trabajo, y esperaba que pudiera encontrarnos más cerca de donde estaba ella. Obviamente, esto fue un poco frustrante, pero parecía realmente apenada. Y si terminaba ahorrándonos tiempo a los dos, supongo que no era gran cosa conducir un poco más.
Abril me envió la dirección de otro estacionamiento que estaba más cerca de ella, así que simplemente puse la dirección en mi GPS y comencé a conducir hacia allá. No había estado mucho por esa zona del pueblo, así que no estaba seguro exactamente a dónde me llevaba. El trayecto duró un tiempo considerable, aunque era solo un poco después de la hora de llegada, porque era invierno. El sol ya se había puesto y estaba bastante oscuro afuera, pero lo que lo hacía aún más oscuro era que todas las luces de los edificios en el estacionamiento estaban apagadas. Esencialmente, era un pequeño lote para un centro comercial al aire libre, pero estaba vacío y no había nadie allí excepto por un carro estacionado en el borde lejano, cerca del final de los espacios de estacionamiento. Algo se sentía extraño al entrar. Abril había mencionado que tenía una SUV Toyota roja, que era el único carro estacionado allí, así que conduje y estacioné a unas pocas plazas de distancia. El contraste entre el concurrido estacionamiento público que había elegido antes y ahora este lote desierto y vacío era realmente extraño. Me dije a mí mismo que vería cómo iba, y si algo me hacía sentir demasiado incómodo me iría. Salí y me quedé junto a mi carro esperando a que Abril saliera también. Me di cuenta mientras estaba allí de que no podía ver dentro de sus ventanas. Tal vez estaban tintadas, pero también la iluminación hacía que fuera difícil ver a través. Pero mientras estaba allí afuera en el frío, empecé a sentirme cada vez menos cómodo. Solo estuve allí por unos momentos antes de decidir regresar al carro y marcharme, cuando la puerta de su vehículo se abrió. Pero fue un hombre quien salió. Parecía tener unos 30 años, con cabello oscuro y una pesada chaqueta de invierno. Rápidamente explicó que Abril no podía venir y que aún estaba retenida en el trabajo, así que él estaba allí para darme las cosas de Mercado Libre. Pensé que esto era muy extraño y que habría recibido un mensaje si ese fuera el caso. Sentí que esa información me la habían ocultado hasta que ya había llegado. En mi vacilación por responder, también mencionó que debido a todo el inconveniente me dejaría tomar todo gratis si quería. Sonrió mientras abría la cajuela y se apartó, haciéndome señas para que me acercara a mirar. No sabía exactamente cómo irme de la mejor manera, pero estaba seguro de que no iba a acercarme. Tal vez si todo esto hubiera sido en un lugar más público, habría sido menos escéptico, pero allí, donde no había nadie más alrededor, me sentía realmente inquieto. Rápidamente comencé a regresar a mi carro. Como dije, iba a llamar a Abril solo para asegurarme. Su sonrisa se desvaneció mientras caminaba de regreso y subía a mi carro. Abrí mis mensajes. Luego marqué el número de Abril. Unos segundos después, el sonido apagado de un teléfono sonando vino de afuera. Miré hacia allá. Lentamente metió la mano en su bolsillo y cortó la llamada. Se me cayó el estómago. En un instante, empezó a apresurarse hacia mi puerta mientras encendía mi carro y salía a toda velocidad de allí. Estaba casi seguro de que todo esto era una trampa y que nunca hubo alguien llamado Abril. Probablemente, ese hombre estuvo detrás de todo el tiempo, fingiendo ser una mujer inocente vendiendo decoración, con la esperanza de atraer a otras chicas como yo. Solo puedo imaginar qué habría pasado si me hubiera acercado a la cajuela abierta de su carro. Después de esa noche, llamé a mi hermana para hablar sobre lo sucedido, y me dijo que llamara a la policía. Así que lo hice. Sin embargo, como no pasó nada realmente y técnicamente no hay crimen por fingir ser una chica llamada Abril, aunque sea sospechoso, no podían hacer nada al respecto. Para mí, está muy claro que esto fue una trampa que probablemente tenía intenciones horrendas detrás. Realmente espero que nadie más cayera en ella. Historia 3. Por anónimo, durante los últimos años he llevado una vida normal en la ciudad. Es donde me quedo prácticamente todo el día, todos los días. Poseía un condominio a solo un par de kilómetros de donde trabajaba, así que todo era muy conveniente y no había razón para salir de la zona. Esta semana, sin embargo, tuve algunos problemas con mi condominio que empezaban a molestarme de verdad. Y contratar a alguien para arreglarlos habría sido demasiado caro, pero no tenía herramientas yo mismo. Así que, para ahorrar lo más posible, entré a Mercado Libre a ver si alguien vendía kits de herramientas de segunda mano. Era hora de que consiguiera uno. De todos modos, sorprendentemente había muchos. Algunos eran peores ofertas que otros, pero solo necesitaba cosas básicas. Así que seguí buscando hasta que encontré algo que parecía decente.
un kit de herramientas ligeramente usado, con todo lo que necesitaba por un precio respetable. Envié un correo y en solo unos minutos quedamos en encontrarnos. El tipo dijo que podía pasar por su casa a recogerlo al día siguiente, cuando estuviera disponible. Trabajaba hasta tarde, pero suelo quedarme despierto de todos modos, así que estaba bien con eso. Su dirección estaba bastante lejos, sin embargo, al menos para mí. Estaba a una distancia considerable fuera de la ciudad en un pueblo muy pequeño que de alguna manera nunca había oído mencionar. En la vista satelital de los mapas, parecía solo unas 100 casas agrupadas en una zona. Al día siguiente, después del trabajo, hice el viaje fuera de la ciudad. Las carreteras estaban bastante vacías y, honestamente, eran bastante agradables una vez. Que estaba lejos de todos los edificios, era bien pasada la puesta de sol cuando empecé a acercarme. Parecía que eran principalmente áreas boscosas con solo unas pocas estaciones de servicio y tiendas alrededor. El vecindario al que entré era, para decirlo menos, sospechoso. Todas las casas estaban mezcladas con el bosque y claramente eran muy antiguas. Parecían haber estado allí por más de 100 años y realmente no habían tenido renovaciones. Algunas parecían abandonadas sin duda. Esto me puso un poco incómodo mientras continuaba por la carretera boscosa y finalmente llegué a la dirección que el tipo me envió. No se veía diferente a las demás casas, pequeña, vieja y apenas en pie. Aunque me sentía un poco inquieto por este vecindario, en el fondo de mi mente estaba que venía mucho de la ciudad y no estaba acostumbrado a lugares como este, así que pensé que tal vez no era tan malo como lo estaba imaginando. Estacioné al final del camino de entrada y bajé. De inmediato noté lo silencioso que estaba. Era tan silencioso que se sentía antinatural. No había gente afuera ni sonidos provenientes de ninguna de las casas, ni siquiera carros pasando. Solo un silencio muerto. Caminé hacia la casa y toqué la puerta. Mientras estaba en el porche esperando, tuve esta extraña sensación que me hacía seguir mirando detrás de mí. Pero después de un momento, la puerta se abrió. El tipo que respondió era de altura promedio, con cabello castaño un poco largo y una barba desaliñada. Definitivamente no parecía el más arreglado. Me mostró dentro y hacia la sala donde, sentado en el sofá, había un grueso bolso de herramientas que contenía todas las herramientas que estaba vendiendo. Una cosa que hizo que toda la situación se sintiera más inquietante fue que prácticamente no había luces encendidas en la casa. Solo había una lámpara en la sala que apenas producía algo más que sombras. Además, al entrar en la sala, noté que la puerta trasera junto al pasillo colgaba de sus bisagras, como completamente rota en el marco que llevaba afuera. No sabía exactamente qué buscar cuando se trataba del kit, pero honestamente, solo quería pagarlo y marcharme. Fingí revisarlo, pero saqué mi dinero en efectivo y me giré para entregárselo cuando noté que no estaba allí. La habitación estaba vacía. ¿Dónde demonios se fue este tipo? Lo llamé, pero la casa estaba extremadamente silenciosa. Había leves crujidos provenientes de las paredes y los suelos por toda la casa, pero no podía distinguir si era solo la casa vieja asentándose o no. Sentí que mi adrenalina se disparaba. Creo que mi instinto sabía que esto era realmente malo. Lo llamé una vez más, mientras avanzaba lentamente de regreso a la puerta principal, dejando las herramientas atrás. Justo cuando llegué al pasillo, alguien estaba allí de pie. Era un tipo diferente. No podía verlo bien porque estaba en la sombra, pero podía notar que era notablemente más alto y ancho que el otro tipo. Dije casualmente que iba a mi carro a buscar algo de dinero si estaba bien, esperando que se apartara y me dejara ir. No respondió. La forma en que estaba de pie era como si estuviera bloqueando intencionalmente el pasillo. Me quedé allí tratando de pensar qué hacer, pero un segundo después escuché un crujido a mi derecha. Giré la cabeza. La habitación a mi lado estaba completamente oscura. Si tuviera que adivinar, creo que era la cocina, pero era tan oscuro allí dentro que no podía distinguir. De alguna manera, en ese momento, mis instintos de supervivencia se activaron y corrí hacia la puerta trasera rota que recordaba haber visto. Mientras salía de la casa, escuché varios crujidos fuertes que definitivamente sonaban como pasos corriendo detrás de mí. Afortunadamente, la casa no tenía cerca, así que pude correr directamente alrededor y de vuelta al frente. Mientras corría de regreso a mi carro, alguien saltó desde detrás de él y empezó a correr lejos. No sabía qué estaba haciendo,
pero supe que tenía que irme. Así que solo lo desbloqueé, subí y salí a toda prisa de allí. Estuve bajo el subidón de adrenalina por un rato después de eso. Estoy bastante seguro de que había varias personas en esa casa y que una de ellas intentaba o bien irrumpir en mi carro o evitar que funcionara para que no pudiera escapar. No puedo decir exactamente qué pretendían hacer, pero si no hubiera salido cuando lo hice, no estoy seguro de que alguna vez lo hubiera hecho. Historia 4. Por Philip B. Durante varios meses a finales de 2021, estuve quedándome en la vieja casa de mis abuelos. Ellos habían fallecido hace un tiempo, y mi familia aún no había vendido el lugar. Era como una casa de vacaciones temporalmente. Pero durante esos meses, estaba entre apartamentos y necesitaba un lugar donde quedarme. Así que me vino bien. No estaba muy feliz con eso porque era un lugar realmente viejo y en mal estado. Sin embargo, no tener que pagar arriendo era una ventaja. De todos modos, esto sucedió 2 meses después de estar allí. Había llegado a casa después del trabajo, estacioné en el camino de entrada y me dirigí a la casilla de correo a recoger mi correspondencia cuando una de las vecinas se acercó a mí. Era una mujer mayor, con la que había hablado algunas veces antes sobre mis abuelos, mi situación y otras cosas. A través de nuestras pocas conversaciones, también había mencionado que estaba quedando solo en la casa temporalmente, y por eso ella vino a hablarme. Recordaba que había dicho hace un par de días que estaba solo allí, pero antes en el día, mientras caminaba por el vecindario, vio a alguien moviéndose detrás de las ventanas dentro de la casa. Cuando también notó que mi carro no estaba, se preocupó porque estaba bastante segura de que estaba en el trabajo. Le agradecí por informarme, pero honestamente no le di toda la importancia a lo que dijo. No parecía muy segura de lo que vio. Y además sería una locura. ¿Por qué alguien estaría dentro de la vieja casa de mis abuelos? Mientras entraba, hice un chequeo rápido por si había señales de que alguien hubiera irrumpido o movido algo, pero no vi nada, ni siquiera una huella de zapato en el suelo. Definitivamente fue una manera extraña e inquietante de comenzar mi noche, pero esperaba que realmente no hubiera nada de qué preocuparme. Preparé la cena y vi televisión en la sala el resto de la noche. Era viernes, así que tenía los 2 días siguientes libres. Debo haber estado despierto hasta pasada la medianoche. Durante ese tiempo, básicamente había olvidado todo lo que mi vecina me había contado. Se sentía como una noche normal. Sin embargo, al ser muy tarde, apagué la televisión y me dirigí escaleras arriba. Ahora, cuando llegué a casa antes, el sol todavía iluminaba la mayor parte de la casa, así que no encendí la mayoría de las luces, lo que hacía que la casa estuviera muy oscura ahora que era plena noche. Las únicas luces que encendí fueron las de la habitación cuando me cambié de la ropa de trabajo. Subí por las crujientes escaleras de madera al 2º piso, luego bajé por el pasillo y entré a la habitación. Esta era una habitación realmente vieja como el resto de la casa, pero tenía 2 secciones. Había el área de la cama con, una cama, y luego un pequeño pasillo con un armario y uno de esos antiguos tocadores integrados en la pared. Al otro lado de eso estaba un baño grande con una ducha separada, una bañera y demasiados espejos. Me daba un poco de escalofríos, para ser honesto. De todos modos usé el baño, apagando las luces allí mientras regresaba al área de la cama, apagando también esas luces. Sin embargo, de inmediato me di cuenta de que algo estaba mal. Todavía había una luz encendida. Me giré y después de un segundo, sentí que mi corazón empezaba a latir con fuerza. Ese pasillo del tocador armario entre la cama y el baño tenía una luz encendida. Para dar contexto sobre por qué esto era tan perturbador, era uno de esos viejos focos individuales atados al techo, con una delgada cuerda colgando que había que jalar para encenderlo o apagarlo. Por esa razón, nunca usé esa luz, sin mencionar que era casi imposible encenderla o apagarla accidentalmente, porque solo se manejaba jalando la cuerda. Me acerqué al pasillo y lo miré fijamente. El tenue brillo azulado de la luz apenas se filtraba a través del vidrio empañado del foco. Esa cosa debía tener décadas. Cautelosamente alcé la mano y jalé la cuerda. La cantidad de fuerza que tomó para que realmente se apagara fue engañosa. Definitivamente no se encendería sola. Cuanto más lo miraba, más nervioso me ponía. Especialmente cuando el comentario de mi vecina sobre ver a alguien dentro de la casa volvió a mi mente. Mirando atrás,
Debí haber salido de inmediato solo para estar seguro. Pero creo que es más fácil de lo que la gente reconoce convencerse de que todo es algún tipo de casualidad. ¿Y si la luz realmente se encendió sola? Era vieja como el infierno. Tal vez no funcionaba bien. Y de nuevo, las posibilidades de que alguien irrumpiera en este viejo lugar de todas las cosas eran tan extraordinariamente pequeñas que realmente sentía que necesitaba una prueba concreta si iba a creerlo, mucho menos llamar al 123 por eso. Quiero decir, una sola luz encendida en la casa que nunca usaba era creepy y desconcertante. No me malinterpreten, pero al mismo tiempo, no sentía que fuera suficiente para entrar en pánico, aunque definitivamente no iba a dormir bien pronto. Volví a encender las luces de mi habitación, pero me quedé allí con la puerta cerrada, pensando en quedarme en la cama con mi teléfono hasta que me diera sueño otra vez. Durante los siguientes momentos, seguí sorprendiéndome mirando la puerta y el pasillo hacia el baño, como por paranoia. Incluso después de todas las excusas que me di, mi instinto aún sentía que algo estaba mal con todo esto, solo que no sabía qué hacer al respecto. Ya había revisado toda la casa antes, pero pensé que tal vez debería revisarla de nuevo. Me levanté y abrí la puerta al pasillo principal del segundo piso. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Di unos pasos por el pasillo hacia la habitación de huéspedes y abrí la puerta. Todavía tenía la vieja cama y los muebles de mis abuelos, junto con un montón de cajas apiladas contra la pared. Sentí una sensación realmente inquietante al estar en esa habitación. Sé que el punto era buscar la casa, pero tan pronto como puse un pie allí, mi cuerpo se bloqueó. Mi ritmo cardíaco se aceleraba, cada vez más rápido, como si una alarma interna me estuviera diciendo que saliera de esa habitación de inmediato. Y entonces vi algo, una forma sobresaliendo bajo las sábanas sobre la cama. Al mirarlo más lentamente pude distinguir que era un cuerpo. Alguien estaba en la cama bajo las sábanas. El pánico inmediato se apoderó de mí mientras intentaba retroceder, pero eso me hizo tropezar un poco, provocando un crujido fuerte en el suelo de madera. Instantáneamente, la persona se incorporó en la cama tan rápido que seguramente no estaba durmiendo, y probablemente ya estaba escuchando cada uno de mis movimientos. Era un hombre. Sus ojos se clavaron en los míos, pero eso fue todo lo que pude ver antes de salir corriendo de la habitación. Sus pasos me siguieron de cerca. No me detuve hasta salir de la casa y correr por la carretera hasta la puerta de mi vecina, la misma con la que había hablado antes. Me dejó entrar y llamó por ayuda. Estuve agradecido de que los oficiales llegaran relativamente rápido, pero el intruso debió haber escapado de inmediato porque ya se había ido. En las semanas siguientes, mis padres ayudaron a hacer un inventario de todo lo que sabían que estaba en la casa, o al menos de los objetos valiosos, y nada faltaba. O si algo faltaba, no era valioso, lo que plantea la pregunta, ¿por qué estaba allí? Muchos piensan que solo sabía que nadie vivía en la casa, y por eso estaba ocupándola ilegalmente, viviendo en ella sin que nadie lo supiera. Pero lo que me aterra y me hace pensar que tal vez no sea el caso, es que yo había estado allí por 2 meses, así que tenía que saber que yo estaba allí. ¿Había una posibilidad de que se hubiera estado escondiendo, viviendo allí conmigo todo ese tiempo sin que me diera cuenta? ¿Y qué habría pasado si no lo hubiera encontrado y huido? Me mudé de inmediato y no he vuelto a la casa desde entonces. Probablemente nunca lo haré. Historia 5. Por Anónimo estaba de regreso de un viaje por carretera. No fue nada especial, solo visitando a algunos de mis familiares durante unos días. Siempre odié que el trayecto durara tantas horas. Era demasiado para hacerlo cómodamente en un solo día, pero tampoco lo suficiente como para justificar quedarme en un hotel y alargar el viaje al doble. Siempre me obligaba a hacerlo todo en un día, lo que quitaba por completo la diversión al viaje por carretera. De todos modos, había salido de la casa de mis familiares a media tarde, así que estaba manejando durante la noche. No fue una decisión inteligente. Estaba cansado y somnoliento, pero esta parte de la carretera no pasaba por ciudades ni nada por el estilo. Eran caminos forestales desolados o simplemente un vacío abierto. Había algunas estaciones de servicio de vez en cuando, y tal vez algunas calles de tierra que llevaban a quién sabe dónde. Pensé que me detendría cuando tuviera la oportunidad y agarraría algo para mantenerme despierto. Un café, una bebida energética, literalmente cualquier cosa.
Encontré una pequeña estación de servicio un poco más adelante por el camino, entre los árboles, al lado de la carretera. Parecía una de las locales, así que tal vez había un pueblo pequeño detrás, aunque por supuesto estaba oculto por todos los árboles. Ni siquiera había faroles que iluminaran el camino que iba detrás de la estación de servicio. Al entrar, noté que esta estación de servicio se veía un poco extraña. No era como las modernas con un gran techo que cubre las bombas. Solo había algunas bombas expuestas al aire libre sin luces cerca de ellas. Incluso el edificio no parecía tener luces encendidas dentro. Todo esto para decir que definitivamente habría pensado que este lugar estaba cerrado o incluso abandonado, si no fuera por los 3 o 4 carros estacionados en el lote. Genuinamente parecía una típica estación de servicio antigua, al lado de una carretera desolada con otros clientes también allí, excepto que no estaba tan iluminada como debería haber estado. Pero asumí que como otros estaban allí, aún estaba abierta. Estacioné junto a los otros carros y bajé. Al caminar hacia la puerta, todo lo que podía ver era mi reflejo en el vidrio hasta que la abrí. El instante en que abrí la puerta, las 4 o 5 personas que estaban dispersas dentro de la tienda se giraron y me miraron de inmediato. No fue solo una mirada rápida. Todos se movieron y me miraron al mismo tiempo, fijando sus ojos en mí. Los rostros de los hombres eran todos ásperos y sin emoción. Pero eso fue todo lo que pude ver porque, después de sorprenderme con ellos, noté que no solo estaba increíblemente oscuro, sino que también estaba vacío allí. Todos los estantes seguían en pie, pero no había nada en ellos. Incluso después de ver eso y mirar de nuevo a todos los hombres, seguían mirándome como si no perteneciera allí. Todo esto ocurrió en quizás unos segundos antes de retroceder y dejar que la puerta se cerrara frente a mí. Luego me apresuré de vuelta a mi carro. No sabía qué demonios era eso, pero se sintió como una extraña reunión de culto en una estación de servicio abandonada, en la que irrumpí sin saberlo. Me alejé de la tienda y volví a la carretera. Supongo que este fue uno de esos casos en los que simplemente no piensas demasiado y sigues adelante porque 10 minutos después había aceptado el hecho de que nunca sabría realmente en qué me metí y estaba de vuelta buscando una estación de servicio. Esperaba que esta vez fuera una abierta y segura. Sin embargo, la carretera vacía no parecía prometedora. Pasaron otros 10 minutos cuando vi faros acercándose por detrás. Iba relativamente rápido, quizás 10 o 15 kilómetros por encima del límite de velocidad. Y como no había otros carros en la carretera, esta fue la primera vez que alguien se acercó detrás de mí en probablemente horas. Y luego vino otro, tal vez incluso varios más. No podía distinguir bien porque todas sus luces se mezclaban. Venían a toda velocidad. Sin embargo, me moví al carril derecho para dejarlos pasar, y el primero lo hizo, pero rápidamente se reincorporó frente a mí. Estaba lo suficientemente alerta como para empezar a desacelerar un poco, pero definitivamente no esperaba que pisaran el freno a fondo. Casi me da un infarto mientras hacía lo mismo, intentando también maniobrar para evitar chocar contra ellos. Logré detenerme a solo unos metros de su parachoques con mi carro ligeramente de lado. Y fue entonces cuando todo empezó a encajar. Este era uno de los carros de la estación de servicio. Miré por el espejo. El otro carro se detuvo justo detrás de mí y otro se acercó cerca de la puerta. En cuestión de segundos, varios hombres estaban saliendo de los carros y rodeando el mío. Si esto hubiera pasado durante el día y no en una carretera desolada en plena noche con nadie más alrededor, tal vez habría tomado un enfoque más seguro. Pero dadas las circunstancias, sentí que no tenía otra opción más que arriesgarme a intentar escapar. Con carros bloqueando cada salida, me desvié de la carretera y entré en los árboles, sin avanzar demasiado antes de tomar mi teléfono y salir corriendo del carro. Corrí hacia el bosque. Estaba prácticamente a oscuras, incluso a solo unos 30 metros dentro de los árboles. Seguí corriendo, escuchando los pasos de todos los hombres acercándose detrás de mí, pero a medida que me adentraba, creo que no podían verme lo suficiente como para seguirme. Me senté contra un árbol y esperé, tal vez una hora entera sin encender mi teléfono. Temía que uno de ellos estuviera cerca y viera la pantalla, así que me quedé allí, y simplemente miré la nada del bosque completamente oscuro, mientras escuchaba el crujir de las hojas en las ramas sobre mí. Después de esa hora, finalmente saqué mi teléfono
y usé el mapa para guiarme de vuelta a la carretera donde pude obtener suficiente señal para enviar un mensaje al 123. Todos los carros se habían ido excepto el mío, aún entre los árboles fuera de la carretera. Después de esa larga noche, una grúa pudo sacar mi carro y, sorprendentemente, tenía casi ningún daño. No ha habido ninguna actualización sobre quienes me seguían y intentaron detenerme. Creo que he aceptado el hecho de que los hombres probablemente pensaron que había visto o presenciado algo en esa estación de servicio que no debía, y por eso me siguieron en un intento de limpiarse, ya fuera secuestrándome o deshaciéndose de mí y ocultando cualquier evidencia en el bosque aislado al lado de la carretera. La imagen de mí entrando en esa estación de servicio y todos los hombres girándose y mirándome sigue grabada en mi mente. Aún me persigue pensar en lo que pudo haber pasado. Historia 6. Por lo estoy escribiendo esto mientras el recuerdo aún está fresco. Solo ocurrió hace un par de días. Tuve el martes y el miércoles libres de trabajo esta semana y estaba pasando el tiempo en casa, sin planes, solo relajándome y disfrutando de un poco de tranquilidad a solas. El martes por la noche, pensé que sería agradable pedir comida para ahorrarme el tiempo de cocinar. Así que abrí DoorDash y encontré un lugar aleatorio que aún estaba abierto y pedí una comida pequeña. Decía que tardaría alrededor de un tiempo considerable. Me quedé en la sala viendo YouTube en la televisión. Hasta ese momento era una buena noche. Después de ese tiempo me levanté casualmente y miré por la ventana. Ni siquiera sé por qué realmente, ya que fácilmente podía abrir la aplicación para verificar el pedido. Pero cuando miré afuera noté que había un carro estacionado en mi entrada. Inmediatamente abrí DoorDash y revisé el mapa. El repartidor aún estaba a unos minutos de distancia. Pero entonces, ¿quién estaba en mi entrada? No soy de las personas que hablan fuerte, así que no estaba muy dispuesto a salir y decirles algo. Quiero decir, seguramente se darían cuenta de que estaban en el lugar equivocado y se irían sin que tuviera que decírselo. Volví al sofá, pero me levanté y revisé por la ventana cada pocos minutos. Cuando llegó el pedido de DoorDash, el carro aún estaba allí en la entrada. Desde la ventana no podía ver mucho dentro del carro, así que, cuando abrí la puerta para recibir el pedido, le pregunté al repartidor si había visto a alguien allí. Él dijo, sí, había un tipo en el asiento del conductor, pero no le presté mucha atención. Le agradecí y se fue. Me sentí realmente incómodo con esto. Intenté reunir el valor para salir y ver qué estaban haciendo, pero solo 5 minutos después de sentarme a comer, alguien tocó la puerta. Me levanté de un salto del sofá. Mi corazón latía con fuerza y me quedé mirando la puerta por un momento, antes de caminar lentamente hacia ella, tratando de mantener el silencio. Cuando miré afuera, no había nadie. El carro aún estaba allí, sin embargo. Tomé una profunda respiración y abrí la puerta. Salí afuera. Estaba oscuro y silencioso. Miré a los lados del porche, pero aún no veía a nadie. Así que caminé por la entrada hasta el carro. Cuando miré por la ventana, quienquiera que hubiera estado allí se había ido. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me moví hacia la parte trasera del carro para tomar la placa, solo para descubrir que no tenía una. Eso me asustó aún más porque me hizo pensar que quien fuera este tipo lo había planeado. Me alejé del carro para regresar adentro, ya que estaba empezando a sentirme realmente incómodo, y ahora sentía que definitivamente era un buen momento para llamar a la policía. Entré y cerré la puerta detrás de mí, pero de inmediato tuve una sensación realmente extraña. La casa estaba silenciosa, pero era como si mis sentidos detectaran que algo estaba mal. Me acerqué sigilosamente a la sala y miré el sofá. Mi teléfono había desaparecido. Cada hueso de mi cuerpo parecía picar de miedo. Antes de que pudiera siquiera moverme, escuché el sonido lento de una bisagra de puerta crujiendo al abrirse. Luego, unos pocos pasos se movieron silenciosamente por el pasillo hacia la puerta principal, pero se detuvieron justo antes de pasar la esquina. Estaban esperando allí, justo alrededor de la esquina, cerca de la puerta principal. No podía simplemente salir corriendo. Estuve congelado por unos momentos. Luego comencé a moverme con mucho cuidado y silencio hacia el otro lado de la casa. Sin importar qué camino eligiera, tendría que pasar por el pasillo donde sabía que estaba el hombre. Así que, fuera lo que fuera que iba a hacer, sabía que debía hacerlo rápido. Dudé por un segundo.
Creo que la ansiedad de lo que estaba a punto de hacer me dominó por un momento, pero luego me controlé y corrí a toda velocidad hacia la puerta trasera. La desbloqueé y salí de la casa, y justo cuando salí por la puerta, escuché al hombre detrás de mí gritando mi nombre. No solo mi nombre de pila, sino también mi apellido. Esto me confundió y me sorprendió lo suficiente como para girarme y mirar atrás. El hombre venía corriendo hacia la puerta trasera y pude ver la mayor parte de su cara, pero no tenía ningún reconocimiento de haberlo visto antes. Me giré de nuevo y seguí corriendo. El área detrás de mi casa era solo una extensión plana del vecindario. Realmente no había lugares donde esconderse. Podía escuchar al hombre aún persiguiéndome, sin embargo, seguí corriendo, pasando la siguiente fila de casas y decidí simplemente correr por la acera y esperar que un carro o alguien pasara para ayudarme. Pero después de unos minutos miré atrás y el tipo no estaba allí. Me tomó mucho tiempo encontrar a alguien dispuesto a ayudarme a llamar a la policía, y para entonces el hombre no estaba por ningún lado, habiendo tomado su carro y huido. Y aparentemente el tipo era más listo de lo que pensé, porque intenté rastrear mi teléfono de inmediato, pero lo había arrojado en mi patio delantero antes de irse, así que no pudimos rastrearlo para encontrarlo. Si esto hubiera sido solo un robo o una intrusión normal o algo por el estilo, estaría mucho menos traumatizado. Pero claramente no fue eso. ¿Había más detrás de esto? Esto fue un acosador, que conocía mi nombre completo y probablemente mucho más sobre mí. No hay forma de saber cuánto tiempo me había estado observando o qué quería hacer. Solo han pasado unos días, sin embargo, y ya estoy planeando mudarme lejos. No puedo quedarme sabiendo que quien quiera que fuera aún sabe dónde vivo. Si hay alguna actualización en las próximas semanas, intentaré informarlo.